Capítulo 21. El resumen que Juan me había hecho la última noche que nos vimos había quedado rebotando dentro de mi cabeza. El accidente y los días posteriores me habían dejado pensar detenidamente en lo que significaba. Pero al quedarnos solos, con Encarna quiero decir, cada una de las palabras fueron cayendo y ocupando su debido lugar. Los comentarios de Don Juan que compartí con mis amigos al día siguiente, así como la lectura de las entrevistas, completaron un panorama sombrío. Comencé a ver a nuestros compañeros de viaje bajo otra perspectiva, sin tanto cariño o agradecimiento como había sentido hasta ese momento. Bajo otra luz los miré. Eran personas como nosotros, con problemas y defectos y virtudes como cualquiera, y que, bajo circunstancias especiales, el viaje era muy especial, podrían haber cambiado de forma de actuar. Durante esos días negros dejé ir a la pensión donde vivían mis hermanos. Era una penuria ver a los mellizos, uno con esa mirada perdida en la más honda tristeza y el otro sentado a su lado haciéndole compañía. Con los años, Domingo puso con su esposa una pensión en el centro y pidió a Salvador que se ocupara del mantenimiento, de cobrar y algunas otras tareas sencillas, aunque le asignó el título de administrador general. Eso ayudó a que se mantuviera dentro del mundo real. En cuanto a Francisco, seguíamos peleados, pero esta vez yo estaba dispuesto a esperar lo que fuese necesario hasta que él se acercara a mí y me pidiera perdón por sus palabras y su altanería. Me daba pena ver cómo Encarna se estresaba el cabello y se vestía bonita a eso de las 6 de la tarde. No recuerdo exactamente que se cambiara de ropa, pero debía de haber en su atuendo que hacía que se le viera diferente. Quizás un cinto o un pañuelo sobre los hombros o una herbilla en el pelo. Sus movimientos se volvían más rápidos, más nerviosos y canturreaba por la cocina. No se secaba el delantal para que ni yo ni Melda nos diéramos cuenta de que esperaba a mi hermana. Pero apenas oía el timbre, se desataba, se pesaba las manos con levedad por el cabello, la blusa a las caderas, tironeaba un poquito de la pollera, tomaba aire, se humedecía los labios, encaraba ruborizada para el pasillo. He visto con los años muchas veces estos gestos tan femeninos y reveladores. Son pura seducción, puro instinto. También mi madre lo tenía a veces, esperando a papá. Pero Encarnada fue la primera mujer a la que en realidad observé con atención. Francisco estaba muerto de amor por ella, pero sus explosiones de mal carácter apagaron el fuego de lo que pudo ser una hermosa historia. Volviendo a lo nuestro, Encarna me ayudaba con la lectura de la carpeta, me alentaba a esperar con calma el regreso de Don Juan con el juez y seguía alcanzándome la taza de mate cocido con un trozo de pan a cada mañana. Una tarde tuve una idea. ¿Por qué no vas a ver a Juani? ¿Ya viste cuántas veces está marcado en la carpeta? Yo recordaba que era un chiquillo algo menor que nosotros, no era demasiado amigable. Se dedicaba a recorrer el banco, abrir puertas ajenas y meterse por los rincones, de donde muchas veces era echado a empujones. Mi madre había dicho que es un niño demasiado atrevido, descarado y boca sucia. Decidí ir a buscarlo, no tanto porque supiera de qué íbamos a hablar, sino porque también había aprendido a confiar en el sentido común de Encarna. Sabía dónde vivía, pero aún así me llevó 2 días encontrarlo porque vagabundeaba sin ningún control. La única orden que obedecía y que probablemente le daban era no hacer ruidos que despertaran a su tía Candelaria mientras dormía. Mejor para él, supongo. Finalmente me lo topé en una plaza. Estaba sentado sobre el enorme tronco de un árbol, observando encandilado a uno de los titireteros viejos, pero bastante divertidos, que lo doblaban en 2 largas carcajadas y le llenaban la cara de felicidad. Le puse una mano en el hombro con bastante fuerza como para frenar el instinto impulsivo de escapar que se suponía le provocaría mi presencia. No me equivoqué. Soy Joseph Centenera, del barco. Me presenté aunque no había necesidad. Ya sé, me contestó achicando los ojos tensos. Necesito hablar contigo. Yo no sé nada de tu hermana. Había arrancado mal. El chico tenía una actitud defensiva y me di cuenta de que si no seguía que se sintiera tranquilo, no obtendría nada de él. Le saqué la mano de encima a riesgo de que salía corriendo. Aflojé un poco. Ya sé, nadie sabe nada, pero a veces tengo la necesidad de hablar con alguien que se acuerde de ella. Digo, además de mis hermanos. Con ellos podría hablar también, pero se ponen tristes enseguida y así no sirve. Me senté a su lado, él no se movió. Todavía no se fiaba de mí. Poco a poco comencé a hablar sobre nuestra vida, allá en la aldea donde vivíamos, de Lupe. Nuestros padres muertos pocos antes del viaje y de cómo decidimos partir a pesar de todo. Él me escuchaba en silencio, por momentos echaba una mirada rápida del grupo de titileteros, pero ya sin reírse. Qué mala suerte, comentó, que se te muera uno, pero vaya y pase.
Pero los dos, eso es realmente mala suerte. A mí se me murió mi mamá y al poco tiempo mi papá se casó con otra que no me quería. Por eso me mandaron con mi tía. Ella tampoco me quería mucho, pero no tuvo más remedio que aceptarme a cambio del boleto. ¿Y tu otra hermana, por qué se quedó? Para casarse. ¿Tenía novio? No, apareció un candidato y decidió casarse. ¿Valía la pena el candidato? Curició Juani. Una basura. Se quedó para sacarse de encima a tu hermana María. Ya me daría cuenta de que Juani era así. Soltaba sus opiniones sin misericordia, pero, para emparejar la balanza, no me metía casi nunca. No, Lupe quería mucho a María, la defendí. Querer es una cosa, y cargar a alguien sobre tu espalda para siempre otra muy distinta. No puedes decir una cosa así, sin conocer a las personas. ¿Acaso con María no estuve 2 meses en el barco? No me hace falta conocer a tu otra hermana. Con lo que me vi me basta y me sobra. Hablaba con suficiencia, sin ánimo de herirme, mirándome la cara. Podría ver con claridad su propia desgracia, y la ajena. No elegía las mejores palabras para describir ni una ni la otra. Era un niño viejo y áspero. Durante un rato nos quedamos callados. Yo me batía entre la necesidad de partirle la cara de una o varias trompadas, las que hicieron falta, y la de dejarlo hablar. Tenía la percepción de que ese chico tenía algo que yo quería saber. Dijo finalmente meneando la cabeza. Agaché la cabeza y guardé silencio. Si iba a empezar a hablar, quería que se sintiera totalmente libre, sin preguntas ni condicionamientos. Yo estaba con el pastor Laguna cuando pasó eso. Quiero decir, cuando todos empezaron a gritar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Escuchamos el griterío. Eso me salvó de la perotata. Pero rata. Porque no me soltaba. Hacía como 2 horas que estamos allí. Dale que dale. Me estaba tratando de convencer de algo que yo no entendía muy bien. Yo tenía que decir sí juro, o sí prometo, o sí acepto. Algo de eso. Decía que hablaba de la vida eterna y que yo era un pecador. En eso tenía razón, porque el cura de mi pueblo también me lo decía. Eso sacaba a la Laguna de la lista de sospechosos y me sentí aliviado. No porque tuviera un cariño especial por él, sino porque había percibido sinceridad y verdadero interés por María. Necesitaba no desilusionarme una vez más. De pronto, Juani cambió de dirección. El otro día vi a Elisa la viuda, entrando en la pensión. Debe de haber ido a visitar a mi tía. Se quedó poco. No es linda la pieza y hay un olor que... No me vio, hizo que no me vio. Mejor dicho, mira, si no me va a ver, que soy transparente. Fueron 2 viejos y también tienen algo que ver contigo. Don Juan, el dueño de la casa donde estoy empleado, y hay un amigo de él, el juez Modesto Valero. ¿Juez? Mira tú, ¿de los que se casan o de los que mandan a la gente a las cárceles? Me parece que de lo último. Tú viste, ¿no? ¿Cómo sabías? Se sorprendió. Porque me lo contaron. ¿Y qué tiene que ver ellos con María? Nada, yo les dije de todo lo que pasó y ellos nos están ayudando. ¿A qué? A saber a qué va a ser. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Quién fue? Le contesté furioso. ¿Quién fue qué? ¿Quién la tiró al agua? ¿Y después de qué? Eso queremos saber, le grité. Las palabras feroces, brutales, hendían el aire como sablazos en un campo de batalla. Nos dimos un minuto de tregua. ¿Y avanzan en la investigación? Preguntó después de un rato, como al descuido. Más o menos, porque el juez tuvo un incidente. Lo tuvieron que llevar a la capital, porque algo no está saliendo del todo bien. Don Juan lo acompañó y tenemos para unos días. ¿Cómo fue el accidente? Quiso saber Juani. Lo atropelló un carro. Juani se quedó pensando de nuevo. Imposible saber en qué. Tenía los dos apoyados en las rodillas y el mentón sobre las palmas de las manos. Miraba como los titiriteros desamoraban sus cosas y las guardaban en bolsas viejas. O sea que te quedaste solo, dijo después de un rato. No, estoy con mis hermanos, me defendí. Digo, con lo de la investigación. Si se te muere el juez, un suponer, tú no puedes hacer nada más. ¿Siempre ves las cosas de la peor manera? Juani dejó de observar a los artistas y meneó la cabeza, con una sonrisa de suficiencia, como si el menor en 2 o 3 años fuera yo. ¿Cómo son? Las veo. ¿Por qué estás aquí si no es como yo digo? Guardé silencio. Estábamos conversando y él se mostraba duro, pero al menos se quedaba. ¿Y cuesta muy caro que te ayude un juez? Cambió otra vez de tema. No sé, a nosotros nos sale gratis. De todos modos, no habríamos podido pagar un peso. Si ni casa tenemos. Nos ayuda porque nos tuvo lástima. Va, a mí. Si yo no hubiera roto el juramento, nunca se habría enterado.
¿Qué juramento? Prometimos entre mis hermanos que nunca más hablaríamos de María. Pero me está volviendo loco. Entonces se lo conté en Carla, una amiga, y ella se lo contó al juez. Cuando te obligan a hacer un juramento, hay que cruzar los dedos. Si no lo haces y después lo rompes, aunque sea bajo tortura, te pasa algo malo. Malo de verdad. ¿Cómo qué? Se te achica el pito, susurró. Así te queda. Y como el índice y el pulgar marcó un tamaño irrisorio. Esos son inventos de viejas, dije desdeñosa. Bueno, ya vas a ver, advirtió con una sonrisa taimada. Mi tía me hace jurar todo el tiempo. Jurame que lo vas a hacer. Que no lo vas a hacer. Jurame que no lo hiciste. Jurá, jurá. Yo cruzo los dedos siempre. Por si acaso, no vaya a ser que... Los titiriteros se marcharon caminando despacio, arrastrando sus bolsas. Tienes razón. Estoy solo, admití. Mi hermano Francisco, el que nos hizo jurar, está enojado conmigo por todo esto y los otros dos no están bien de la cabeza. No tengo quien me ayude, salvo Encarna. A lo mejor el juez se muere también, como mis padres y María, agregué. Lo de mi hermana es lo peor de todo. A veces pienso que mi mamá y mi papá, pero la tristeza por ellos se va pasando, ¿sabes? Poco a poco va desapareciendo. En cambio, con lo otro parece que cada día es peor. Es como me dijo Encarna, nunca me lo voy a sacar de la cabeza. A la gente que se muere hay que ponerla en un cajón y llevarla al cementerio. Después vas a tu casa y empiezas de nuevo. Esa es la parte que me falta con mi hermana. ¿Entiendes? Y te queda esa cosa acá adentro que a veces no te deja ni respirar. Tristeza se llama eso, definió Juani con mucha solvencia. Sí, es como un pozo la tristeza, como un precipicio. Y te vas cayendo y no tienes dónde agarrarte, ¿no? Y tú dices, ¿dónde estará el fondo? Después te acostumbras y no lloras más. ¿Tú lloras?, preguntó Juani. No, ya no lloro. Estábamos analizando cómo dos adultos las penas más hondas que pueden afectar a un ser humano con toda naturalidad, hasta con cierta inocencia, diría hoy, y encontrando sin esforzarnos los puntos en común que nos unirían a través de muchos años, aunque eso en aquel momento no lo sabíamos. Cuando llegué, te estabas riendo de los payasos y me hizo pensar cuánto hace que no me río. Están todos los sábados a la tarde, te invito, es gratis, si lo miras de lejos, claro, porque si te acercás te cobran. Yo me río los sábados cuando vengo aquí, hace bien reírse. ¿Querés que te pase a buscar y venimos juntos? Le di la dirección de don Juan y nos despedimos. Él tenía que estar en casa para cuando se despertara a su tía, y mi trabajo estaba un poco atrasado. Cuando llegué a la esquina, me alcanzó corriendo sin aliento. Joseph, los miércoles están en la Plaza López, en la misma calle. Si querés, vamos. Capítulo 22. María Isabel Soto, malhumorada y desconfiada como siempre, no se atrevió a decirle a esa mujer bien vestida y perfumada que Candelaria no recibía a nadie a esa hora. Ya había venido un par de veces antes, solo entraba y salía. Elisa Retamero, viuda de caballero, imponía una actitud de acatamiento esa mañana. Algo había en ella de decisión terminal, que María Isabel no se atrevió a contrariar. La guió en un gesto de cortesía que la visitante no apreció, a lo largo de dos galerías y los patios donde algunas inquilinas lavaban ropa y muchos niños jugaban sin que Elisa esbozara siquiera un saludo. Al llegar frente a la habitación, María Isabel le golpeó con cuidado con los nudillos el vidrio de la puerta, acercando el oído al mismo tiempo. Quizás haya salido, susurró una explicación después del segundo intento. Por toda respuesta, Elisa la apartó, apoyó un hombro sobre la pared de la puerta y con fuerza empujó con un solo golpe seco que descalzó inmediatamente el pestillo interior. La puerta se abrió y una varada de mugre rancia envolvió a las dos mujeres. María Isabel se retiró. Que se arreglen, debió pensar. Candelaria había vomitado esa madrugada al llegar, como muchas veces le ocurría, para después caer en un sueño pesado del que se negaba a despertar. El golpe de la puerta la sobresaltó. Elisa vio un bulto sobre esa cama que seguramente llevaba días sin extenderse decentemente. Se dio cuenta de que esa mujer, apenas incorporada sobre un codo, no la reconocía, probablemente por el contraluz. Se acercó despacio, dándole tiempo. Se paró al lado de la cama y esperó un instante antes de desahogarse. Candelaria, no puedo más. La voz intensa de Elisa la terminó de despabilar.
Estiró el brazo para encender la luz del velador, pero, inmediatamente, recordó que la última bujía se había roto la noche anterior. Se levantó y se puso una bata sobre el camisón. Le avergonzaba su pobreza, la roña, el mal olor, el descuido al que ella se había ido acostumbrando. Bajando escalón tras escalón, aceptando derrota tras derrota. Recogió del suelo algunas prendas que había tirado al suelo antes de acostarse, pero renunció enseguida. Esta porquería de vida que tenía no era ropa en el suelo. Era mucho más que eso. Su dignidad estaba en el suelo, sus planes, el derecho a llevar la cabeza alta, eso es lo que estaba en el suelo. ¿Dónde está tu sobrino?, preguntó Elisa mirando el colchón vacío. No sé por dónde anda, contestó Candelaria, recuperando recién el momento de ausencia. Nunca sé dónde está Juani, al que prometí cuidar y mandar a la escuela. Así son las cosas en mi vida. ¿Qué te pasa ahora? Si me traes algo, déjalo encima de la mesa y te vas. Tengo que hacer. Elisa no estaba en condiciones de pedirse de nadie. No termina nada hoy. Vine porque me estoy volviendo loca, susurró con un puño sobre el pecho. Al principio creí que podría soportarlo, pero ahora me ha quitado a los chicos. Dice que no estoy en condiciones de cuidar de ellos en mi estado. Los ha llevado a una escuela en las afueras, internos. Tengo miedo de que haga lo mismo conmigo, lo mismo que con... ¿Quién te está haciendo eso?, cortó Candelaria. Mi cuñado. Es una porquería ese hombre. Pero yo no puedo ayudarte. Por favor, lloriqueó Alicia. Tampoco quiero que me cuentes nada. Me ha quitado también los remedios. Ni uno me dejó. Los escondí lo mejor que pude, pero me revisa todo. Por eso estoy alterada. Me amenaza. No puedo vivir así. Necesito hacer algo. Elisa sollozaba aferrada a un pañuelito de puro algodón blanco con los puños crispados. Se sentó en la cama, sin importarle el mal olor ajeno, mientras salían de su pecho gemidos de sufrimiento inmenso. Se echó hacia atrás y apoyó la cabeza en la almohada. Candelaria comenzó a asustarse. Lo único que quería era sacar de aquí a esta mujer descompuesta y no tener que dar explicaciones. Abrió la puerta del cuarto y se asomó al patio en un intento de buscar algo de ayuda, pero se encontró con la mirada impertinente de un grupo de vecinas cuchicheando frente a la pileta de lavar. Percibían un drama y estaba en la expectativa. «Soncarroña», pensó Candelaria, y cerró la puerta con fuerza. Buscó un vaso y alcanzó algo de agua a Elisa, que se lo agradeció. Apenas vio que recuperaba el aliento, Candelaria dijo: «Tu cuñado fue a verme después de la visita forzada a tu casa. ¿Lo sabías?». Ella negó con la cabeza. «No sé qué se cree él que yo sé, Elisa, ni qué le contaste sobre mí, pero se está protegiendo muy bien por si acaso». «Me amenazó», dijo, mientras se ponía ambas manos alrededor del cuello. «Por varios días tuve las marcas. Es que me obligó a contarle todo sobre las personas que estaban cerca de mí en el barco. Por eso sabe tu nombre. Y luego te vio saliendo del portón el día que yo te hice llevar a casa. Mala suerte». Le preguntó a Pedro y él se lo contó. «¿Y por qué no le contaste sobre el pastor ese, Lagos o Laguna, que estaba siempre poniendo las manos encima de todo el mundo?». «También le conté. Pero ese hombre predica en los pueblos y no se lo encuentra fácilmente». «Bueno, Elisa, no quiero saber nada más. Lo único que se me ocurre sugerirte, si tienes miedo, es que busques al juez y le cuentes». «¿El juez?». «Ya no está». «¿Cómo? ¿A dónde fue?». «Tuvo un accidente. Lo atropelló un carruaje y está en el hospital. Grave, tengo entendido». Escuché una conversación entre Pedro, el chofer, y mi cuñado. Candelaria carraspeó. «Un accidente», repitió Elisa sin inflexiones en la voz. «Entonces, con más razón, voy a pedirte que te vayas. Yo no puedo ayudarte de ninguna forma. Lo único que conseguiría, escuchándote, es involucrarme. Y Juani, aunque no me ocupo mucho de él, es todavía mi responsabilidad, ¿entendés?». Elisa se llevó las manos a la boca como si quisiera cubrir las palabras que estaba por pronunciar. «Necesito quedarme aquí por unos días». «Estás completamente loca. No has entendido nada de lo que te dije», respondió Candelaria. «Necesito salir de esa casa.
Cualquier lugar es mejor ahora que eso. Cualquiera. Tengo miedo. Yo también tengo miedo y quiero que te vayas ahora. Elisa le atrapó una mano acercándole a su boca para besarla. Te lo ruego, por más lo que te importa en el mundo, murmuró. Candelaria desprendió la mano con brusquedad, dio los 3 pasos que la separaban de la puerta y le abrió con gesto decidido sin importarle esa vez las miradas fijonas. Miraba al suelo con terquedad porque no quería dejarse convencer. No quería que Elisa le hiciera sentir más miserable de lo que ya se sentía y sobre todo no quería comprometer su situación. Elisa se levantó lentamente e intentó arreglar la posición de su sombrero, alisar la falda, erguirse un poco. Con su pañuelito borró las huellas de las lágrimas. En el umbral se detuvo un instante y con voz nueva dijo: «¿Sabés que María bajó del barco dentro de uno de mis baúles?» Candelaria agachó la cabeza con un gesto de agotamiento e impotencia. Lo imaginaba, pero no lo sabía, susurró. Sí, lo sabías. Lo supiste el día que viniste a despedirme antes de atracar. Lo vi en tu cara, en tu expresión, cuando miraste por encima de mi hombro hacia adentro de mi camarote. Y tu sobrino, ese mocoso maleducado, también debe haberla visto. Candelaria cerró la puerta con Elisa adentro. No vimos nada. De haber visto algo te hubiéramos denunciado. No me denunciaste porque no querías problemas con la policía. Sobrino Juan está acá sin papeles, en orden, acusó Elisa virulenta. Además, ¿por qué estás aceptando mi dinero? Eso nunca te lo pedí. No, pero nunca me lo has devuelto. Se produjo un silencio. Luego prosiguió en un tono neutro, vencido. Ya no había desesperación ni dramatismo, ni llanto en la voz. María entró en mi camarote mientras yo intentaba divertirme un poco con el baile. Tomó por su cuenta un frasco entero del remedio que yo le daba a gotas. Se metió dentro de un baúl y se quedó dormida. Creí que estaba muerta, Candelaria. Por eso no llamé a nadie. Fue una noche espantosa, un infierno. Escuchaba los pasos de la gente buscándola, corriendo en los pasillos. Luego recordé algo que mi marido decía sobre esos medicamentos. María estaba profundamente drogada, profundamente dormida, sin reflejos y con escasa actividad cerebral, y así podía llegar a permanecer durante 1 o 2 días. Podía llegar incluso a pasar por muerta fácilmente frente a los ojos de cualquiera. Vinieron a registrarse en mi camarote, pero echaron un vistazo y se fueron. ¿Y tus hijos? Mis hijos, en el camarote contiguo, no se enteraron de nada. Candelaria, sentada en la cama, apoyó la cabeza sobre las palmas de sus manos, los codos en las rodillas y escuchó en silencio lo que siempre había sospechado. ¿Y qué pasó después? Al día siguiente desembarcamos. Tapé a María con algunos trapos y cerré el baúl antes de bajar. Mi cuñado me estaba esperando en 2 coches y partimos sin despedidas, lo más rápido que pudimos. ¿Qué le dijiste? Ramón había preparado la casa de huéspedes para alojarme y eso me dio un respiro por unas horas, pero María despertó y finalmente tuve que contar todo lo que había ocurrido. Elisa hizo una pausa. Es difícil hablar de aquel día. María estaba andrajosa, sucia, debilitada, más atontada que nunca por causa de la droga y de haber estado encerrada en el baúl. Gritaba como un animal, se arrancaba la ropa, andaba a 4 patas, no podía ponerse de pie. Cuando mi cuñado vio esto, se transformó en un ser que yo no conocía. No tenía que ver con la furia por sentirse engañado. Eso lo hubiera entendido. Era otra cosa que no puedo explicar. Sacó a todos los chicos de la casa y hasta su propia mujer. Le dijo que se fueron a unos parientes hasta la noche. Quedamos él, María y yo. Elisa volvió a callar. Pasó una mano por la frente como para borrar malas memorias. Candelaria se masajeó el cuello. Sirvió un vaso de agua y se lo alcanzó a Elisa. Quisiera sacar esas imágenes de mi cabeza, pero creo que me acompañarán siempre. Y luego están los remordimientos que no me han dejado en paz. La cara de esos chicos corriendo por los corredores del barco gritando el nombre de su hermana.
el desamparo en que quedaron cuando todos nos subimos a un carruaje o echamos a caminar con nuestros bolsos. ¿Y qué pasó después? Ramón hizo que me llevaran a una casa que tiene en el campo, y así pasé unos días sin ver a nadie, sin saber dónde estaban mis hijos ni qué sería de mí. Perdí la conciencia del día y de la noche. Deambulaba por los alrededores de la casa acompañada por fantasmas que me hablaban sin cesar. Las voces surgían desde los rincones y me hacían perder el equilibrio. Yo corría en todas las direcciones tratando de encontrarlos, de identificarlos y preguntarles por qué me perseguían, quién los había enviado y cuál era mi castigo. Estaba dispuesta a pagar con mi vida con tal de que dejaran de hablar. Hablar, ¿sabes? No hubiera sido para tanto, pero cuchicheaban a mi lado. Gemían en la oscuridad, lanzaban risotadas a mis espaldas. A veces sentía que me rozaban el dedo. Eran varios, no eran menos de 3 o 4, todos con voces distintas. Enloquecí en aquella casa en medio de un páramo. Una tarde vino Pedro a buscarme, y sin una palabra, sin una explicación, me llevó de regreso a la casa de Ramón. María ya no estaba. ¿Qué habían hecho con ella? No pregunté. Candelaria, no me animé, y nadie hizo un solo comentario. Todos fingimos que aquello no había ocurrido, y empezamos una nueva vida. ¿Y por qué no sigues así? No desperdicies casa, comida, dinero para vestidos y sombreros y escuela para tus hijos. Mírame a mí, Elisa, y piensa. ¿Tú qué puedes hacer por María? Ese tema se terminó. El juez, Dios mediante, se va a morir, y su amigo tiene su propia vida. Punto final para este asunto desgraciado. Vete a tu casa y haz como que nada pasó. Ni pasa ni va a pasar. Tus hijos vuelven, tu cuñado se calma, y tú, si tienes suerte, encuentras un marido y comienzas de nuevo a vivir. Anoche, murmuró Elisa, que no estaba prestando atención a los trazos gruesos de que Candelaria pintaba la situación. Escuché una conversación entre Pedro y Ramón. Juani estuvo sentado en el suelo, junto a la puerta, durante un largo rato. Eso mantuvo a los vecinos alejados. De no haber estado él escuchando la charla de esas dos mujeres, alguien más lo habría hecho, de eso seguro, porque la vida privada de Candelaria era un misterio jugoso para muchos. Pero él montó guardia como un celoso carcelero. Cuando venía subiendo de a 2 los escalones, María Isabel le había estado gritando: «Tu tía tiene visitas. Otra vez esa señorona que no sé a qué viene. Hazle que pase por el lavatorio antes de entrar. Arreglate esos pelos y lavate la cabeza por lo menos». Su tía no recibía visitas de ningún tipo. No tenía amigas ni parientes, que si los hubiera tenido, a lo mejor no habría terminado trabajando de noche. Llegó hasta la puerta con cierta precaución, porque como siempre se había retrasado y eso, con toda seguridad, traía un reto, aunque había llegado a la conclusión de que su tía lo retaba a cualquier hora que llegara. Por un breve momento consideró el consejo de lavarse, pero rápidamente lo desechó. No valía la pena, pero lo que sí podía hacer en su propio favor era no interrumpir. Para cuando la visita saliera, él podía decir que había llegado a la hora indicada, pero que no entró para no molestar. Satisfecho con su coartada, se sentó en el suelo, al lado de la puerta, sacó su montón de figuritas del bolsillo y las colocó ordenadamente en el suelo. Eran bonitas, con muchos colores, y relataban una historia de piratas, pero como él no sabía leer, no podía ir más allá. No importa, pensó, ya voy a aprender. Entonces oyó la voz a través de la puerta. Juani se preguntaba si los que estaban en el patio alcanzaban a oír. Fingió prestar atención a sus figuritas, acomodándolas de distintas formas, porque no quería que nadie pensara que estaba fijoneando. El relato angustiado, desgarrador, entrecortado por sollozos, los dejó atónito. Por momentos se le hacía difícil entender, porque Elisa estaba ahogada en el llanto, y entonces solo se oía la voz de su tía, o simplemente silencio. Cuando hubo escuchado lo suficiente, salió a la calle, urgido por un solo pensamiento. Capítulo 23. Habrían pasado 2 días desde mi encuentro con Juani, cuando Encarna me avisó que había llegado un telegrama. Estaba dirigido a Blas, porque él era el autorizado a abrir toda la correspondencia, pero inmediatamente nos lo leyó. El telegrama era de don Juan y decía: modesto grave, gangrena, posible amputación. Eran las 10 de la mañana. De eso me acuerdo porque me fijé en la hora y sin pensarlo decidí que saldría para la capital en el tren de las 12 del mediodía. Blas me frenó.
No te ofendas, Joseph, pero creo que yo le sería de más utilidad a don Juan. No es la primera vez que hago trámites en la capital y además seguro que necesita dinero y voy a llevárselo. Corrí tras él. Tenía que convencerlo, yo no quería ir a hacer trámites, yo sencillamente tenía que ver al juez una vez más, mirarlo a la cara y agradecerle todo lo que había hecho por mí. De repente, lo más importante, ya sea que muriera o viviera, era mirarlo a la cara. Rogué a Blasi mientras lo seguía por la galería carreteando detrás de él, a su lado adelantándome unos pasos, sin dejar de andar. Yo hacia atrás, él y él sacudiendo la cabeza con terquedad. Blas, por favor, usted sabe lo que el juez y don Juan están haciendo por nosotros. Haré lo que me pidan. Mire, tengo mi propio dinero acá en la media. Puedo dormir sentado varios días. No voy a molestar. Hablo poco, como poco. Por favor, déjeme ir. Blas se paró frente a la puerta de su habitación, abrió los brazos y los dejó caer a los lados de su cuerpo con un suspiro de fastidiada resignación. Puso la madre sobre el picaporte y abrió y dijo bueno. Luego se metió en su cuarto y cerró. Me quedé frente a la puerta cerrada, no muy seguro de si había escuchado bien, preguntándome qué debía hacer a continuación. Entonces salió y asomando parte del cuerpo afuera dijo: Saldremos en el tren de las 7 que va directo. Lleva abrigo y una muda de ropa. Avisa a Encarna que prepare algo para comer en el viaje. Dicho esto, volvió a cerrarme la puerta en la cara, pero ya no me importó. Mientras yo intentaba convencer a Blas, Encarna había ido a buscar a Francisco, que vino corriendo para ordenarme que no viajara a ninguna parte. A eso vino. Le expliqué de la forma más calmada que pude que la persona que nos estaba ayudando generosamente a resolver el problema más grande de nuestras vidas se encontraba grave y yo quería estar con él. Tenía una necesidad física de estar con el juez, de sentarme en una silla al lado de su cama y permanecer allí el tiempo que hiciera falta. Francisco se puso furioso y dijo que mi obligación era atender mi trabajo, obedecerlo, quedarme cerca de la familia y que de dónde había sacado yo la idea de que tenía que ayudar a todo el mundo. Dije que el juez Modesto Valero estaba con un problema de salud grave y que habiéndonos dado tanto, lo menos que podíamos hacer los Centenera era ofrecerle un poco de compañía y de paso aliviar a don Juan, a quien también le debíamos un par de favores. Entonces Francisco me dijo que se cagaba en el juez Modesto Valero y en don Juan, en los dos. Procuré no enojarme por su grosería, sencillamente di la vuelta y lo dejé con su enojo a cuestas. Mi hermano trataba de no perder la autoridad que había adquirido con la muerte de papá, pero yo, con mis 16 años, estaba listo para despegar. Cuando entré a la cocina, Encarna se estaba secando las lágrimas. Había oído la discusión nuestra o había tenido la suya propia en el camino a casa. O quizás las dos cosas. Él es así, Encarna. Parece mal carácter, pero es dolor, expliqué. Ella sonrió sin separar los labios y asentó con la cabeza. Luego palmeó 2 veces la mesa para que me sentara frente a ella. Le conté que viajaría con Blas, le pedí que guardara en su habitación la carpeta que don Juan me había encomendado, aunque no sabía qué iba a hacer con ella. Que se cuidara, le recomendé, y que no se preocupara porque todo iba a andar bien. Esas cosas que los que parten le dicen siempre a los que se quedan. Luego alcancé sus manos con las mías por encima de la mesa, y el apretón de sus dedos suaves y frescos me reconfundó. En aquellos momentos, creo recordar que casi me dolía más la suerte del juez que la de María, más que la decadencia de mi propia familia que se derrumbaba como un muro sobre mí. Hundí la cara sobre los brazos extendidos, no para ocultar las lágrimas, que no había, aunque bien me habrían venido, sino para descansar. Encarna desasió una de sus manos, la posó sobre mi cabeza y me revolvió el pelo lentamente y con suavidad. Todavía hoy, que alguien me revuelva el pelo, calma todas mis penas. Entonces, oímos una carrera desordenada, gritos desaforados, provenientes de la galería. Nos pusimos de pie alarmados, pensando no sé en qué desgracia, y apenas yo había abierto la puerta de la cocina, Juan irrumpió y se escabulló por debajo de mi brazo, seguido de una enfurecida Imelda que, aunque ahogada por la carrera, no ahorraba palabrotas. Encarna, que no lo conocía, retrocedió asustada, mientras el chico corría alrededor de la mesa esquivando manotazos. «Joseph, tengo algo que decirte», gritó mirándome alternativamente a mí y a Imelda. Un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. Alcé una mano con los dedos abiertos en dirección a la mujer, pero sin quitar los ojos de los de Juani. Los dos se pararon en el acto. Con movimientos tranquilos, Encarna le acercó una silla, y Imelda salió disgustada por la desautorización. Me senté y con un suave gesto invité a Juani a imitarme. Él se sentó de costado, apoyando solo un cachete sobre la silla, como si la inquietud no le permitiera ponerse cómodo.
Estiró el cogote por encima de la mesa y ahuecó su mano al costado de la boca con el gesto de que va a contar un secreto. María está viva, susurró. Encarna se cubrió la boca con las manos, ahogando Encarna se cubrió la cara con las manos, ahogando Encarna se cubrió la cara con las manos, ahogando Encarna se cubrió la cara con las manos, ahogando ¡Ah! Maldita sea. Adán, si escuchas esto, perdón por trabarme tanto, pero no voy a cortar porque ya llevo un medio capítulo. Así que, yo qué sé, recorta esto, perdón. Encarna se cubrió la cara con las manos, ahogando un sollozo. Yo permanecí en silencio, sin comprender, sin querer creer. No sé, mi cabeza daba vueltas y estoy seguro de que, de no haber estado sentado, me habría caído. Mi cuerpo perdió toda la fuerza, hasta dudé de haberte entendido bien. Entonces Encarna me abrazó y dijo, algo me lo decía dentro de mí, bendito sea Dios. Con voz temblorosa, Juani comenzó a relatar la conversación que había escuchado tras las puertas de su tía. ¿Dónde está?, pregunté sin fuerza. En el hospicio de vagos y retrasados mentales de Monteviejo. No está lejos de aquí, como a 2 horas. El cuñado de Lisa la hizo llevar aquí con la orden de que nunca lo molestaran por ninguna razón. Él se encargaría de que les llegara un dinero todos los meses, siempre y cuando su nombre no figurara en ninguna parte, ni el de él ni el de tu hermana. Pero ahora, como el edificio va a ser agrandado o remodelado, algunos de los enfermos tienen que ser trasladados a otro lado y entonces se pusieron en contacto con la familia para que se hicieran cargo de la chica. Mañana la van a ir a buscar, y añadió con urgencia, Joseph, tenemos que llegar antes que ellos. Todavía hoy, después de tantos años, me resulta difícil hablar de los sucesos de aquel día. No es que no los haya registrado, pero no consigo ponerlos en orden y relatarlos con coherencia. Recuerdo, eso sí, que de pronto la debilidad me abandonó y una energía extraordinaria me puso de pie. Corrí hasta el cuarto de Blas, seguido por Encarna y Juani, y abrí la puerta sin llamar, como pude, ahogado por la emoción y el llanto. Le dije lo que nos pasaba. Hablábamos los 3 juntos por momentos mientras el atónito Blas se ponía los pantalones. El hombre hizo 3 o 4 preguntas precisas. Se pasó las manos por el pelo y dijo, Encarna, la carpeta, que vamos a la comisaría. El nombre de Modesto Valero fue suficiente para que el comisario Romero nos atendiera sin demoras y nos escuchara con atención. Después de leer la carpeta y hacer una media docena de preguntas a las que respondimos con entera satisfacción, puso manos a la obra. Afortunadamente era un hombre de decisiones rápidas, muy ejecutivo. Entendió que era de suma importancia moverse con rapidez, que en menos de 1 hora 3 agentes de policía fueron enviados a la dirección de Ramón Caballero, que figuraba entre los datos de la carpeta, y un carruaje cargado con el comisario. Juani, 2 policías y yo partía rumbo al hospicio. Encarna se ocupó de ir a hablar con mis hermanos y de pedir una llamada de emergencia de larga distancia. Encarna se ocupó de ir a hablar con mis hermanos y de pedir una llamada de larga distancia con don Juan. Durante el viaje, que duró 2 horas exactamente, el comisario nos hizo muchas preguntas y volvió a leer la carpeta con detenimiento. Dijo también que nos preparáramos porque no se verían cosas agradables en ese lugar. De haber sabido algún rezo, lo habría pronunciado. Las autoridades del hospicio no estaban preparadas para las visitas, y menos para la presencia de la ley. El edificio era un mastodonte de 3 pisos de piedras lisas, grises, con ventanucas enrescadas y un descomunal portón, gris también, con una mirilla. Supe con el tiempo que aquel espantoso lugar tenía una salida por la parte de atrás para sacar, sin que nadie los viese, a los pacientes que morían, cosa que resultaba totalmente irónica dado que el hospicio estaba enclavado en medio de la nada. Las hojas del portón se abrieron de muy mala gana, mientras un ejército de enfermeras y enfermeros intentaban poner orden a medida que avanzábamos detrás del comisario. Una mujerona de la Orden de Santa Julia, con el rango de enfermera jefe, nos guiaba como si fuéramos su séquito, abriéndose camino a través de una turba de hombres encorvados y tambaleantes, de cabello largo y barbas crecidas, con crenchas recortadas a tijeretazos desparejos, las uñas mugrientas, las bocas babeantes y sin dientes. Algunos parecían pordioseros
Algunos parecían portiojeros andrajosos, vestidos tan solo con un trapo con 2 agujeros para los brazos y los bordes deshilachados. Muchos de ellos reían por la novedad de la invasión, encantados de ver a sus carceleros presurosos, asustados y sumisos ante la autoridad de alguien de afuera. Cada vez eran más los que se unían a la caravana de curiosos. Venían detrás de nosotros aplaudiendo desmañados y lanzando carcajadas y aullidos, dando voces entre ellos y haciendo gestos obscenos, sin que nadie pudiera detenerlos. Los encargados de las salas, debidamente uniformados, dejaban pasar las burlas de esos seres abandonados, sin castigo ni reprimienda, o al menos posponiéndolos. Para esos prisioneros, el efímero momento de la revancha era aquel, y no habría otro. Detrás del comisario Romero veníamos Juan y yo, con los 2 policías escoltándonos, cada uno con una mano sobre nuestros hombros. Yo estaba aterrado. No tenía idea de que pudiera existir un lugar así. Me preocupaba cómo podía mi hermana haber resistido esa pesadilla, cómo reaccionaría al vernos, y lo más importante, lo que en el fondo no me atrevía a poner en pensamientos, si en verdad estábamos caminando hacia ella, y no era esto otra horrible equivocación. Ya no podía recordar cuánto hacía que llevaba el miedo a cuestas, miedo a diferentes cosas, personas, situaciones, pero a todo me había acostumbrado, con todo había aprendido a convivir. En cambio, era un miedo nuevo, cerval, que me producía un dolor agudo en la nuca y me nublaba los ojos. Caminaba porque alguien me estaba sosteniendo, porque la caravana me llevaba, porque detrás de mí venían los locos empujando con sus gritos y sus risas grotescas. Tras cruzar un patio con piso de cemento, sin ninguna señal de vegetación y altísimos paredones terminados en alambre, entramos en el pabellón femenino, siempre detrás de la enfermera jefe, que al pasar a cada recinto tenía unas breves palabras y un cambio de miradas con el que estuviera a cargo. Inmediatamente las puertas se nos franqueaban. Las mujeres no estaban mejor, viejas y jóvenes apretujadas en celdas que llamaban cuartos o salas, hechas sobre jergones inmundos y malolientes, las miradas ausentes, las sonrisas desdentadas y las mismas expresiones de alegría por la visita. Atravesamos incontables pasillos que conducían a nuevos pabellones o salas más pequeñas y a nuevos pasillos más angostos, más oscuros, Atravesamos incontables pasillos que conducían a nuevos pabellones o salas más pequeñas y a nuevos pasillos más angostos, más oscuros, más lóbregos cada vez. Detrás de algunas puertas cerradas con candados se escuchaban voces mezclas de lamentos y gritos, golpes de puño y arañazos. Recuerdo que me pregunté si gritarían así continuamente o sabrían de alguna manera que algo estaba pasando. De repente, la enfermera jefe se detuvo. Abrió una puerta, entró en una habitación oscura y señaló hacia un rincón. A través de una ventana pequeña y enrejada entraba algo de claridad. Me adelanté unos pasos. Cesó la agitación, el correteo, el apresuramiento. Espontáneamente cesó. Hasta los más idiotas parecieron percibir que ese era el fin del recorrido y un reguero de silencio recorrió la caravana de adelante hacia atrás, hasta que el último sonido se apagó. ¿Qué había allí, en la penumbra, en la quietud maloliente de esa guardia? ¿Qué era eso? ¿Un ser humano? ¿Mi hermanita? Mis ojos poco a poco fueron percibiendo algo. ¿María? El comisario, los agentes y Juani, unos metros más atrás, esperaban expectantes. ¿Podía ser la niña? ¡Ay, Dios! Tardé en reconocerla. No parecía tener más de 6 o 7 años ese ser humano. También tenía la mirada insana que habíamos visto en los que nos correteaban felices. Pero esta chiquita no estaba allí. Su mente había dejado ese rincón sucio, ese sitio vil, ese cuerpo maltrecho. Le miré las manos. Era mi María. Estaba echada en el suelo, en un rincón, encogida en posición fetal, con los brazos alrededor de sus piernas descalza, vestida con un ropón gris que podría haber envuelto a 3 más como ella. Aunque mantenía los ojos cerrados, su cabeza oscilaba en un movimiento leve y lento, pero continuo, de arriba abajo, de arriba abajo. Me acerqué despacio y me acuclillé junto a ella. Fue el silencio quizás, o algo que no estaba acostumbrada, o mis pasos, o un olor diferente. Vaya uno a saber qué fue lo que hizo abrir los ojos y levantar la cabeza hacia mí. Sin tocarla ni hablarle, me senté en el suelo. Entonces vino a mi mente la vieja nana con la que mamá la tranquilizaba por las noches. Y aunque soy muy torpe de oído, comencé a canturrear sin separar los labios.
María dejó caer los párpados lentamente y yo la abracé. La sentí estremecerse. Poco a poco un llanto ronco, desgarrador, fue ganando su cuerpo debilitado. La mantuve ceñida a mí durante largo rato, hasta que sentí que podía soltar lágrimas angustiadas y dolientes, pero liberadoras. Le saqué de allí en brazos. María sobrevivió al infierno, pasó un tiempo en el hospital y luego fuimos todos a vivir a una casa. Algunas marcas profundas en su heredero nunca se borraron, pero disfrutamos juntos muchos años. Tuvimos que reorganizar nuestras vidas, a aprender a pedirnos perdón, a amigarnos con nosotros mismos, a despojarnos de la desconfianza que se nos había pegado a la piel, a dejar atrás la culpa, el miedo y a esperar. Esto último fue lo más difícil, pero el tiempo, gran curador, resañó muchas heridas y nos ayudó a formar nuestras propias familias. El juez Modesto Valero conservó sus dos piernas y se quedó a vivir en casa de don Juan Parelo. Les debo buena parte de lo que soy. Juani, ese niño valiente que reía solo los sábados, llegó a ser abogado. Encarna es amiga mía y lo será para siempre. Candelaria murió una madrugada en una riña. Los responsables pagaron. Elicia, viuda de Caballero, fue arrestada y pasó un año presa. Su cuñado, 3, le hubieran correspondido 5, pero tenía sus influencias y pudo librarse de parte de la condena. Jamás los centeneras volvimos a jurar.